6 mujeres, muy diferentes, cada una íntima parte de la historia de los Beatles. En el caso de John Lennon fueron Cynthia... Era tal la locura que ella no tenía ninguna posibilidad. ...y Yoko. John utilizaba a Yoko casi como una granada de mano y la lanzaba para hacer estallar a los Beatles. Con Paul McCartney, antes que Heather fueron Jane... Paul pretendió que Jane Asher dejara su carrera, lo cual no estaba dispuesta a hacer. y Linda. La gente decía, es como un cuento de hadas, casarse con un Beatle. Pero ella decía, cielos, no conocen los primeros años. Fue muy duro. Y Heather. Heather tenía serias aspiraciones de convertirse en una celebridad por derecho propio y chocó con él. Para George Harrison fue Pattie Boyd. Si alguien se pregunta cómo es una musa, la respuesta es Pattie Boyd Harrison Clapton. Y Olivia Arias. Creo que simple y llanamente lo trastornó. Y con Ringo fueron Maureen Cox... Ella siempre le tenía preparado un buen plato de comida cuando volvía del estudio de grabación. y Barbara Bach. Y vivieron felices para siempre, pasando por las drogas, por el alcoholismo de Ringo, por su sobriedad que ambos tuvieron que soportar. Y ahí siguen. Cuando por fin encontraron a sus compañeras definitivas, si a la primera vez no les había salido bien, procuraron por todos los medios acertar a la segunda. Las mujeres de los Beatles. Yoko, Linda, Jane, Pattie, Cynthia, Olivia, Heather, Bárbara, Maureen. Fueron las mujeres que se casaron o salieron con el cuarteto más famoso del siglo XX. Nosotros los conocemos, por supuesto, porque todo lo referente a los Beatles fue noticia de primera plana durante 20 años. The Beatles. This rock and roll group has taken over as the kingpins of musical appreciation. Desde la caverna de Liverpool hasta Hamburgo y la fama fulgurante en el Reino Unido. Y después el caos de los Estados Unidos, las películas, los álbumes, las infidelidades y al final la amarga ruptura del grupo. Todo ello lo recordamos, aunque ni siquiera hubiéramos nacido. Y cada una de las mujeres de los Beatles tiene una historia propia que contar. En el caso de John Lennon, su primer gran amor fue Cynthia Powell. John conoció a Cynthia con 17 años en 1958 en el Colegio de Bellas Artes de Liverpool, al que se había cambiado por tener malas notas. No podían ser más distintos. Como la noche y el día, como se suele decir. Él era un joven furioso, rebelde, pero también extravagante, y manifestaba públicamente su aburrimiento con el sistema. Ella era una buena chica de una familia católica conservadora. Siempre que ella aparecía en el refectorio de la universidad, John u otro decían, nada de chistes verdes, que viene Cynthia. Y por supuesto se ponían a contar todos los chistes verdes que sabían. John siempre dijo que le gustaba porque se parecía a Brigitte Bardot, y muchas veces le hacía peinarse a lo Bardot, algo que ella aceptaba de buena gana. Según Cynthia, eran inseparables. John le escribió en una tarjeta de Navidad "Te quiero" una y otra vez. Cuando los Beatles fueron a Hamburgo en 1960, John le escribió a Cynthia infinidad de cartas de amor a pesar de que el grupo estaba disfrutando de muchas de las cosas que ofrecía Hamburgo. Esta era una ciudad de locales de sexo y chicas fáciles, mucho alcohol y drogas fáciles de conseguir. Ya en enero de 1962 los Beatles estaban considerados el mejor grupo de Liverpool. Y lo último que su representante Brian Epstein deseaba era estropearle las fantasías a las quinceañeras, por lo que pidió a John y a Cynthia que mantuvieran su relación en secreto y le prohibió a la chica ir a los conciertos. Brian Epstein siempre creyó que los Beatles perderían su popularidad si se supiera que tenían novias o esposas. Era muy importante que estuvieran siempre disponibles para sus admiradoras, que se mantuviera vivo el factor del deseo. La acelerada fama del grupo aún no se traducía en dinero. En un momento dado, mientras John estaba en Hamburgo, Cynthia estuvo cambiándose de piso constantemente, suspendió los exámenes de la carrera e incluso llegó a estar en el paro. Entonces se enteró de que estaba embarazada. Podría haber sido una alegría para John, pero no lo fue. Los Beatles habían triunfado por fin y John veía al niño como una parada en seco. Aún así, accedió a casarse con Cynthia. ¿Y qué haces entonces? ¿Se habría casado con Cynthia si la hubiera conocido un año antes de que saliera Meet the Beatles? No lo creo.
Y no era por culpa de Cynthia o porque no la quisiera, pero era tal la locura que ella no tenía ninguna posibilidad. No quería casarse, pero bueno, cuando Cynthia le dijo que estaba embarazada, más o menos accedió con desgana a ello, como lo habría hecho cualquier chico de clase obrera del norte, es decir, si dejas embarazada a tu novia, te casas con ella. La ceremonia fue sencilla y humilde, y se celebró en un juzgado de Liverpool una mañana lluviosa, y muchas de sus admiradoras seguían sin tener ni idea. A John le irritaba que la gente se enterara de que estaba casado. Claramente, no quería que se supiera. El 8 de abril de 1963, Cynthia dio a luz a John Charles Julian Lennon. John estaba encantado con el bebé, pero las diferencias entre John y Cynthia ya habían empezado a hacer mella en el matrimonio. Según dicen, Cynthia era casi como la chacha y el felpudo de John. Él la trataba así. Raramente estaba en casa, ni siquiera cuando nació Julian. No tenían tiempo para una esposa a tiempo completo, y menos para una familia. Cynthia era una carga para él y fueron unos años muy desgraciados. En 1964, y con el estreno de A Hard Day's Night, la Beatlemanía estaba en todo su apogeo. Ya para entonces todo el mundo sabía quién era Cynthia Lennon, y ella intentaba como mejor podía disfrutar del éxito del grupo. La fama en la cantidad en que le fue servida a los Beatles y a la gente de su alrededor era algo peligroso y aterrador. Y creo que las mujeres de los Beatles se metieron en algo que para muchas era un sueño, pero que en realidad era una situación complicada. Y entonces, en 1966, apareció Yoko. En el estudio de grabación, la tensión entre los Beatles había llegado a un punto en el que cada sesión era más tensa que la anterior. En esa época fue cuando John visitó la Galería Índica de Londres, en la que se exhibían obras de arte conceptual de la artista Yoko Ono. Tenía una obra, concretamente, esto es total y básicamente arte conceptual, en la que había que subir por una escalera y mirar algo. Y en eso que miraba ponía, sí, la vida de Lennon era un decir no permanente. Eso debió de ser un soplo de aire fresco para él. Debió de parecerle encantador. Pero Yoko no estaba interesada en John en ese momento. No estaba interesada. Y el hecho de que no lo estuviera debió de resultarle sumamente interesante para alguien que figuraba en todas las listas de las fiestas de todo el mundo. En el momento en que se conocieron, Yoko era una mujer experimentada en la vida y era famosa en el mundo del arte por derecho propio, pero su infancia había sido realmente dura. Yoko Ono provenía de una de las familias más ricas y conocidas de Japón. Pero después de Hiroshima y Nagasaki, le pasó como a muchos otros japoneses. Tuvo que vivir en la calle, en el campo. Así que, ¿quién podría jamás superar algo así? Eso también le enseñó a tener un gran instinto de conservación. Pero la guerra no había destruido la posición de la familia y al poco tiempo el padre de Yoko, un banquero, se trasladó con su familia a un barrio residencial de Nueva York. Yoko Ono se crió prácticamente en el Scarsdale de Nueva York y vivió toda su vida en la zona metropolitana de Nueva York. Y en cierto modo era la típica chica de barrio bien, pero también creció durante la posguerra y era una chica japonesa afincada en Estados Unidos. Y tuvo que lidiar con todo eso durante unos años muy tensos y difíciles. Fue a la Universidad Sarah Lawrence, se casó y se divorció de 2 músicos y se convirtió en una figura del arte de vanguardia de Nueva York y Europa. Y al poco tiempo John Lennon iba a enfrentarla con su querido grupo. Tras su encuentro en la galería londinense, Yoko Ono y John mantuvieron un tira y afloja durante algún tiempo antes de que las cosas tomaran un cariz serio. Yoko llegó en un momento fundamental en la vida de John, cuando él estaba evolucionando y estaba dejando atrás a los Beatles. Y ella le dio lo que necesitaba. Él necesitaba a alguien vanguardista, que no tuviera pelos en la lengua. Alguien que pudiera plantarle cara. Pero, más que nada, necesitaba a alguien que pudiera plantarle cara a Paul McCartney. Y, por supuesto, John tenía sus propios atractivos. Creo que Yoko vio que John era listo, que John era interesante, que era rico, ¿no?
John era alguien que podía hacer realidad muchas cosas. Porque una cosa es poder montar un evento artístico en los sectores marginales del arte londinense o neoyorquino, y otra muy diferente poder hacer algo a escala mundial y que todo el mundo le preste atención. Pero John seguía casado con Cynthia. En mayo de 1968, Cynthia se encontró por casualidad con John y Yoko y, según cuentan, la pareja la saludó como si de una amiga se tratara. John y Yoko ya estaban demasiado unidos como para separarse. Cuando por fin pudo parar y serenarse y tal vez tener una verdadera relación con alguien o una pareja, había evolucionado espiritualmente y había aprendido muchas más cosas, y no quería seguir casado con la chica que había conocido en el instituto. La relación con Cynthia había terminado mucho antes de que Yoko apareciera en escena. Y soy uno de los pocos que piensa que Yoko, de hecho, salvó a John. Poco después, John solicitó el divorcio alegando que Cynthia había sido infiel. Al poco tiempo, Yoko iba a todas partes con John, incluidas las sesiones de grabación. John invitaba a Yoko al estudio cuando el grupo estaba grabando. Eso era una herejía en aquellos tiempos. Recuerden que no fue allí sin ser invitada. John Lennon la metió ahí. Y le dijo, di lo que quieras, dinos cosas de la música. Y le ponían una cinta y ella hacía comentarios. Y decía, Beatles, demasiado de esto. Beatles, demasiado de lo otro. Y en un momento dado, Paul McCartney se hartó y dijo, somos los Beatles, guapa, los Beatles. En la historia tradicional de la ruptura de los Beatles, esta es la época en la que Yoko aparece siempre como la mala de la película. Ciertamente, Paul, George y Ringo estaban molestos con John por lo que su relación con Yoko estaba provocando. Resulta curioso que cuando George estuvo organizando los conciertos para Bangladesh y reuniendo un grupo de estrellas, invitara a John a sumarse al evento, pero con la condición de que Yoko no tuviera nada que ver en todo ello. Yoko no subiría al escenario. En consecuencia, cuando se acercaba el momento fatídico, cuando su marido se disponía a subirse de verdad al escenario sin ella, a Yoko le dio un berrinche. Y los dos se volvieron en el siguiente avión a Inglaterra para promocionar el libro de Yoko, Grapefruit. Pero el grupo tenía claro que la verdadera lucha era entre John y Paul, amigos y rivales musicales, que ahora tenían ideas opuestas acerca del futuro de los Beatles. No creo que tuvieran celos de su relación con Yoko. Creo que lo que más les cabreaba de todo era la manera en cómo John utilizaba a Yoko, casi como una granada de mano que lanzaba para hacer explotar a los Beatles. Era algo totalmente calculado por parte de John. Él no lo podía hacer por sí mismo. No podía enfrentarse a Paul, de manera que buscó a alguien que sí pudiera hacerlo. La idea de que Yoko Ono provocó la ruptura de los Beatles me parece ridícula. Para empezar, su compañero era casi el que más carácter tenía de los cuatro. Es decir, no creo que nadie hubiera podido llevar a Lennon con una correa, a menos que él hubiera querido. Creo que Lennon estaba buscando una dirección y Yoko se la proporcionó. Los admiradores estaban menos dispuestos a perdonarla. Los admiradores de los Beatles no la entendían para nada. Y también les preocupaba que de repente John hablara de política y se mostrara más radical. Que discutiera sobre el consumo de LSD y de alucinógenos, y de la alteración de la conciencia, y del feminismo, y del racismo, y de la discriminación por motivos de edad, y de protestas desde la cama, y de portadas de discos con desnudos. Los admiradores de los Beatles decían, yo quiero cogerte de la mano, por favor, vuelve otra vez a lo que nos interesa. Para algunos, hasta el origen étnico de ella era un problema. Recuerden que estamos en Gran Bretaña, sobre todo en la Gran Bretaña de finales de los 60, y que no era una sociedad multicultural. Una gran parte del público británico era francamente racista a la hora de juzgar su relación. Debió de ser realmente duro para ella. Y me parece que la solidez de su relación fue en parte lo que le permitió capear el temporal con cierta dignidad. El 20 de marzo, John y Yoko se casaron en Gibraltar. Y aunque poca gente pudo ver su boda, la pareja quería que todo el mundo compartiera su luna de miel con sus 7 días en la cama por la paz. Había una cola de 5.000 personas esperando a que se les recibiera. Y cuando entraron vieron a una pareja en la cama en pijama hablando de la paz sin parar.
Su apología desde la cama está completamente en línea con todos los elementos de su obra, a saber, el arte de vanguardia, la provocación, la política y lo público. John decía, vamos a intentar vender la paz como Madison Avenue vende pasta de dientes. Esta forma conceptual de mover un pensamiento de manera mediática es algo que viene mucho de Yoko. Parecía que John había encontrado su media naranja. En el caso de Paul McCartney también llevaría tiempo. Los Beatles se separaron oficialmente en 1970 y ese año John y Yoko se mudaron a Nueva York después de ser detenidos por tenencia de drogas en Inglaterra. En 1973 tuvo lugar el famoso fin de semana perdido, en realidad 1 año y medio, en el que John, con permiso de Yoko, estuvo con su secretaria May Pang. John vivió esos meses a tope. Era el desenfrenado John de antes, el de las fiestas, las salidas con los amigos y las borracheras. Pero también empezaba realmente a echar de menos a Yoko. La última noche que trabajé para Elton, John trajo... Es más, fue la última noche que John apareció en un escenario. Y vino a cantar Blues in the Sky con Elton en el Madison Square Garden. Y se presentó con May. Pero claro, Yoko también fue allí esa noche. En el Hotel Pierre tuvo lugar un enfrentamiento. En ese momento, John decidió que iba a volver con Yoko. Para siempre. Esa noche fue todo un espectáculo. Aún así, los años de Nueva York fueron de los más felices de sus vidas. Después de varios abortos nació Sin en 1975. John grabó 7 álbumes y Yoko continuó con la pintura y la música. No he conocido a ninguna pareja que estuviera tan enamorada como ellos. Y no dudaban en compartir esa experiencia con cualquiera que se interesara o quisiera saber. La última canción de amor que John compuso para Yoko está incluida en el álbum Double Fantasy, que ambos crearon juntos. Y entonces... John Lennon of the Beatles is dead. He was shot late this evening in front of his apartment building in New York City. Y creo que por eso su muerte es doblemente trágica. John, con 40 años, empezaba a encontrarse de nuevo a sí mismo. Y Yoko estaba empezando a darle el espacio que necesitaba para hacerlo. La mujer que fuera el primer amor serio de McCartney no podía haber sido más distinta de Cynthia Lennon. En 1963, en la cumbre de la Beatlemanía, Paul empezó a salir con una actriz de 17 años llamada Jane Asher. Una rubia cobriza, muy guapa. Era un poco del estilo de una Hayley Mills o de una Judy Geeson. Una de esas actrices que salieron de la nada a mediados de los 60 en Gran Bretaña y que de algún modo parecían encarnar ese momento de la historia de la cultura pop. Su carrera de actriz se remontaba a su infancia. Cuando conoció a los Beatles en 1963, ya era una actriz muy conocida y famosa en todos los medios de comunicación. Pero pese a estar ambos en el mundo del espectáculo, no podían haber sido más distintos. Puede que Paul fuera una gran estrella, pero era un chico de Liverpool de clase obrera. Verán, cuando los Beatles triunfaron, la gente decía, ¿y dónde está exactamente Liverpool? Y es que el hecho de que salieran músicos, artistas de Liverpool, era casi como una contradicción en sí. Pero Jane era una sofisticada londinense de una rancia familia adinerada, y Paul estaba dispuesto a progresar socialmente. Jane era una mujer independiente. Se desenvolvía maravillosamente. Sabía cómo actuar delante de la cámara. Le encantaba consultar su agenda y ver que estaba tan apretada como la de él. Y también le encantaba su posición social. Paul nunca había tenido una posición social antes. Y Jane conocía a todo el mundo. Durante años fueron la pareja de Londres. Pero Paul seguía siendo un joven del norte de Inglaterra que esperaba que su pareja supeditara su vida a la de él. Eso no era para Jane Asher.
Verán, Jane Asher era una mujer elegante y famosa, y él nunca había tenido una relación así con nadie. Intentaron de verdad que la cosa funcionara. Paul estaba totalmente entregado a su carrera y en un momento dado pretendió que Jane Asher dejara la suya, lo cual no estaba dispuesta a hacer. Si bien muchas de las canciones de los Beatles eran acerca de las mujeres a las que habían amado, la que le escribió Paul a Jane fue muy distinta. Le gustaba, se lo pasaba bien, pero en lugar de escribir My Love o de componer una hermosa canción de amor, la canción que le escribió a Jane decía, escudriño en tu interior. Y no eres la misma. ¿A dónde has ido? Se volvió muy pretenciosa. Ahora estoy con Paul McCartney, estoy en la onda. Y eso no era lo que Paul quería en una mujer. Y su canción fue una canción de despedida. Aunque acabaron comprometiéndose, a finales de 1967 estaba claro para los dos que todo había terminado. Y fue una fotógrafa norteamericana llamada Linda Eastman quien le hizo a Paul decidirse. En la primavera de 1967, cuando Paul McCartney dudaba de su relación con Jane Asher, la norteamericana Linda Eastman andaba por Londres fotografiando estrellas de rock. Caía bien a todo el mundo en el mundillo artístico de Londres. Era de trato fácil, sus fotos gustaban. Tenía realmente buen ojo para la composición y para expresar ideas. Siempre había estado enamorada de Paul McCartney y el 19 de mayo lo conoció en una fiesta de lanzamiento del álbum Sgt. Pepper. Linda era muy atractiva y sabía mantener el tipo. Era una norteamericana lista. Y eso le atrajo muchísimo a Paul. Y solo hizo falta una mirada de Paul y, bueno, de hecho se habían conocido antes. Pero fue en esta segunda ocasión cuando la cosa quedó sentenciada. Pero pasó un año antes de que él y Linda realmente fueran en serio. Paul seguía con Jane cuando conoció a Linda. Incluso cuando Linda se fue a vivir con él en 1968, aún estaba por ver si la hija de esta, Heather, aceptaría a Paul. Y lo aceptó. Él quería una familia. Linda tenía una hija. A Paul no le importó. Se convirtió en un padre para ella. Y Linda ahora estaba lista para consagrar su vida a Paul. Estaba loca por él. E inmediatamente cambió su vida por estar con él. Eso supuso muchísimo para Paul McCartney. McCartney necesitaba que alguien creara un mundo alrededor de él. Un mundo de estabilidad, un mundo de apoyo. Y ella estaba dispuesta a hacerlo. Al igual que Jane Asher, Linda había tenido una buena vida. La gente asumía que era famosa por pertenecer al imperio de Eastman Kodak, aunque de hecho el apellido original de su padre Lee fuera Epstein. Pero a diferencia de Jane, Linda se enfrentó a un verdadero resentimiento por parte del público. Cuando no se produjo la boda con Asher, mucha gente le echó la culpa a Linda. Muchos pensaron que Linda era la intrusa. Era una mujer con un pasado, tenía una hija, era divorciada, era norteamericana, no era una belleza convencional. Eso no impidió su matrimonio en marzo de 1969. Los admiradores de Paul siempre habían esperado que Paul se casara con Jane Asher. Era parte del esquema de cosas que tenían previsto. Los Beatles ya no existían y justo después de la boda la pareja se fue a vivir a una zona remota de Escocia, donde Paul se dedicó a alimentar su resentimiento por la pérdida del grupo. La gente decía, es como un cuento de hadas, casarse con un Beatle. Ella decía, cielos, no conocen los primeros años. Él estaba bebiendo demasiado. Vivían en una cabaña con suelo de tierra. No recibía ningún apoyo de él y era consciente de que el mundo la odiaba. Paul estaba superando la increíblemente desgarradora experiencia de haber pertenecido a un grupo, a una marca de fábrica como eran los Beatles. Más adelante habló de la gran depresión en la que estaba sumido, de cómo se quedaba en la cama emborrachándose, no haciendo nada, fumando marihuana. Y Linda creía en él. Linda le dio la fuerza para superarlo. Paul le demostró su amor en su canción de 1970 de Lovely Linda.
Paul sobrellevó en parte la muerte de los Beatles formando los Wings. Durante 10 años, desde 1971, Linda estuvo ahí, en el escenario, y a menudo fue criticada por su voz. Ella decía, no quiero estar aquí. Quiero estar en casa, con los caballos, los niños, el jardín. No sé tocar el piano. Lo sabe todo el mundo. Se ríen de mí. Escriben cosas de mí. Se burlan de mí. La razón de que Linda estuviera en el escenario tocando el teclado y haciendo los coros de los Wings, es porque Paul lo quería así. Pero no creo que ella se considerara especialmente una estrella del rock. Tocaban juntos, viajaban juntos, y gracias a Linda la pareja de urbanitas se convirtió también en gente de campo. Esto es realmente la influencia de Linda Eastman sobre él. Se alejaron del mundo, construyeron un nido juntos. Por influencia de Linda, Paul se hizo vegetariano y defensor de los derechos de los animales. Linda amasó su propia fortuna gracias al éxito de sus libros de cocina vegetariana y alimentos congelados. El punto de inflexión en sus hábitos alimenticios se produjo un día en que estaban comiendo cordero asado en su granja de Sussex. Estaban mirando por la ventana a los prados y vieron unos corderos retozando por el campo y por lo visto uno de ellos exclamó: ¿pero qué estamos haciendo? Y desde entonces nunca más volvieron a comer carne. En sus casi 30 años de matrimonio, Paul y Linda construyeron lo que para muchos sería el matrimonio más feliz de todos los Beatles. Cuando conocí a Paul en 1997, fui a su casa en Hastings. Y mirando a mi alrededor dije, ¿pero dónde vivía realmente? Y él dijo, aquí es donde vivimos. Y yo dije, hay solo 3 habitaciones. Y él dijo, es que Linda y yo desde el principio decidimos que para tener una familia feliz teníamos que vivir uno encima del otro. Y creo que eso me dio muchas más pistas sobre Linda y Paul que lo que había oído por ahí. Entonces, en 1995 a Linda se le diagnosticó un cáncer de mama que se cobró su vida 3 años más tarde. Falleció en abril de 1998 en su domicilio de Arizona, rodeada por su familia. Creo que con el tiempo y sobre todo cuando Linda enfermó, la gente empezó a ver su matrimonio con otra luz. Y vieron lo felices que habían sido. El matrimonio de Linda y Paul fue una gran historia de amor. Esencialmente, renunció a su vida para estar con él. El siguiente matrimonio del ex-Beatle resultó ser el más amargo. La muerte de Linda McCartney acabó con la felicidad eterna que prometía el matrimonio, pero Paul estaba dispuesto a probar de nuevo. Si se muere tu pareja, te quedas increíblemente vulnerable. Y es muy posible meterte en relaciones que a lo mejor no te convienen nada si emocionalmente estás por los suelos. Paul conoció a Heather Mills en un acto benéfico en mayo de 1999. Ella ya era bien conocida por sus campañas de sensibilización sobre las personas con discapacidades. Paul vio en Heather una especie de versión joven de Linda. Estaba en ella esa especie de conciencia social que también existía en la vida de Linda. En 2002 se casaron y al año siguiente tuvieron una niña, Beatriz Millie. Heather tuvo una infancia muy difícil. Se fue de casa muy joven y escribió un libro sobre la época que vivió en la calle siendo adolescente, antes de forjarse una carrera como modelo. Era una mujer con una personalidad muy fuerte. Su infancia es casi dickensiana, por las penalidades que pasó, o por lo menos así lo dice ella en su autobiografía. Pero aunque solo la mitad de lo que dice fuera verdad, me parece extraordinario que lograra salir adelante con tanto éxito. Heather sufrió un terrible accidente en 1993 cuando fue atropellada por la moto de un policía en Londres y perdió una pierna. Posiblemente para otras personas eso habría sido el acto final de una especie de tragedia en 20 actos o algo así, pero fue lo bastante fuerte como para sobrevivir a ello.
Por aquel entonces ya había recaudado fondos para las víctimas de la Guerra Civil de los Balcanes. El accidente la llevó a realizar una campaña para enviar aparatos ortopédicos nuevos a las víctimas de las minas de tierra en zonas devastadas por la guerra. El matrimonio de Paul y Heather fue polémico desde el principio. Se dijo que los hijos de Paul se oponían y Heather soportó las acusaciones que la tachaban de cazafortunas. Creo que las tensiones del matrimonio fueron probablemente obvias desde el principio para las personas allegadas a la pareja. Heather tenía serias aspiraciones a convertirse en un portavoz y una celebridad por derecho propio en el panorama global, y una mujer tan tenaz y fuerte chocaba con él. La pareja se separó en 2006 y el dramático divorcio, así como las acusaciones, según la prensa amarilla, de consumo de drogas, aún no se han resuelto. Pero Heather se ha ganado sus propios admiradores, en parte gracias a su valiente actuación en Dancing with the Stars. Creo que el hecho de aparecer en Dancing with the Stars, por muy tonto que parezca, hizo que la gente empezara a decir, esta persona tiene verdaderas agallas, esta chica no es mala persona. Además, es interesante que la misma Heather, cuando después ha tenido la oportunidad de hacer muchas entrevistas, haya sido muy diplomática y cortés en lo que respecta a Paul, algo que no necesariamente se ha reflejado así en algunos de los titulares de la prensa sensacionalista. Y luego estaba el Beatle tranquilo. Durante los primeros años del grupo, George Harrison siempre había tenido novias, pero nadie como Pattie Boyd. Si alguien se pregunta cómo es una musa, la respuesta es Pattie Boyd Harrison Clapton. Pattie Boyd. George estaba perdidamente enamorado de ella. ¿Cómo no iba a estarlo? Todo el mundo decía que no tenía más que entrar en un sitio para que todo se detuviera y todos los hombres se quedaran prendados con su energía. Y esa es la mejor descripción que he oído nunca de una musa. En algún momento u otro parece que todo el mundo estuvo enamorado de Pattie y muchos de los Beatles no pudieron evitar componer grandes canciones de rock sobre ella, como Wonderful Tonight y Something. Se conocieron en el rodaje de A Hard Day's Night. Pattie era una de las colegialas fanáticas de los Beatles. I'm sorry, miss. You mustn't fraternize with meat prisoners. Prisoners? Convict and transit. Typical old lads, the lot of them. You are. Get out, ladies. Get out while you can. Por entonces ya era una modelo de éxito que había captado el look del acelerado Londres de los 60. Pattie tenía novio desde hacía 2 años e hizo falta algo de persuasión para que acabara saliendo con George. Pero en menos de un mes, el Beatle había comprado una casa para que vivieran juntos. Sin embargo, tardaron casi 2 años en casarse. How do you feel about all this public kissing that you've been subjected to here today at the request of all these newsmen? Does it embarrass you? Not really. It's my husband now, so it doesn't matter. Could we have one for ABC? One for ABC. All right, ABC. Durante los 11 años que duró el matrimonio pasaron por momentos difíciles, en parte debido a que George solía tontear con otras, como siempre, pero había otro problema. La rival de Pattie no era otra mujer, o muchas mujeres distintas. Era la creciente religiosidad de George y su interés por Krishna. Quería estudiar. Dejó de querer ir a fiestas. Y perdió todo interés por el sexo, según relata ella. Me parece que Pattie quería tener un poquito de diversión, para variar. Y por allí andaba un buen amigo de George, Eric Clapton, cuyo talento con la guitarra siempre había admirado George. Eric y George se hicieron amigos después de que Eric alabara el toque de guitarra de George en Revolver. Y gradualmente la amistad fue creciendo. Y Eric cenaba muy a menudo en casa de los Harrison. Entonces Eric se enamoró de Pattie, se enamoró de verdad. Su canción Leila, tal vez la mejor canción de rock que se haya escrito jamás, lo dice todo.
Y he aquí que su mejor amigo, Eric Clapton, está loco por ella, y a ella no le disgusta. Y es interesante cómo acaba todo, cuando ella le dice, ¿sabes una cosa? Necesitas hacer este viaje. Te voy a dejar y me voy a ir con Eric Clapton. Y George dice, bien, eso es fabuloso para todos. George, desde luego, no estaba cansado de su matrimonio con Patty, cuando Eric se metió en medio. Y creo que todo eso le afectó mucho más de lo que quiere admitir. Pero creo que en esos momentos a George le atraía más el creciente virtuosismo guitarrístico de Eric que su mujer. Patty se divorció de George en 1977 y se casó con Eric Clapton 2 años después. Permaneció a su lado durante sus desesperadas luchas contra las drogas hasta divorciarse de él en 1988. George pasó página y se enamoró de alguien muy diferente a Patty. Es curioso cómo llegó Olivia en el momento justo. Era justamente la persona que George necesitaba. Una persona inteligente, una mujer guapa que además pudiera organizarle la vida. Olivia Trinidad Arias estaba trabajando para un distribuidor de los discos de George en Los Ángeles, en 1974 cuando se conocieron. Y creo que ella, simple y llanamente, lo trastornó. Era una mujer increíblemente encantadora, lista y muy intelectual. Y bueno, al final empezó a vérsela en público con él, y era obvio que ahí se estaba formando una relación permanente. Tuvieron un hijo, Danny, que en realidad es Da-Ni, las 2 primeras notas de la escala musical india. El matrimonio se celebró en septiembre de 1978, un mes antes del nacimiento de Danny. Y al igual que el de Paul y Linda, también fue un matrimonio muy feliz. Olivia entendió que en esta relación ella realmente iba a ser la esposa, la cuidadora y la consejera. Olivia tenía sus propios intereses también. En 1990, horrorizada por las historias de niños abandonados en orfanatos rumanos, viajó al país y contribuyó a la creación de la Romanian Angel Appeal, una fundación que proporcionaba asistencia médica. También le salvó la vida a George literalmente en 1999. According to police spokesman, an intruder broke into Harrison's closely guarded mansion in Henley, 25 miles west of London, at 3:30 this morning and stabbed the former Beatle in the chest repeatedly. George recibió múltiples puñaladas antes de que Olivia golpeara al hombre con un atizador y lo dejara inconsciente con una lámpara de metal. George se recuperaría, pero moriría de cáncer apenas 2 años después. Y al final de su vida, cuando se moría de cáncer, ella estuvo con él. Era indispensable para George. Y hasta el día de hoy, ella sigue sintiendo un profundo amor por George. A pesar de la tristeza por su muerte, ella mantiene esa llama viva. Ringo Starr nunca pasó por el caos que experimentaron sus compañeros de grupo, por lo menos no hasta después de la ruptura. Siempre fue el sostén, el favorito del grupo, y su primera mujer estuvo con ellos desde el principio. Maureen Cox, Mo, era una chica típica de Liverpool, hija de un camarero de barco y le encantaba la caverna y los Beatles. A diferencia de lo que pasaba con las otras mujeres de los Beatles, Maureen era en gran medida la chica de al lado. Provenía de un barrio muy peligroso de Liverpool. Dejó el colegio a los 15 años, la edad mínima para hacerse peluquera. Tenía 16 años cuando Ringo se fijó en ella y empezaron a salir. Nos lo tomamos con calma, diría Ringo más tarde. Pero la cosa se puso seria cuando ella fue a cuidarle a Londres tras una amigdalitis. Ringo supo desde el primer momento que ella era la mujer para él. Él, más que ninguno de los otros Beatles, quería casarse, y así lo hizo. Y su matrimonio con Maureen fue feliz, hasta que dejó de serlo. Se casaron en febrero de 1965. Él tenía 24 años y ella 18. And how long have you planned to get married? Not very long. 3 weeks, no, 3 weeks. Estuvieron juntos durante 10 años y tuvieron 3 hijos. Maureen nunca rivalizó con su marido y a Ringo le encantaba la vida doméstica que Mo le ofrecía. Ella siempre le tenía preparado un buen plato de comida cuando volvía del estudio de grabación, por muy tarde que fuera. Siempre se encontraba en la mesa, no sé, un asado o lo que fuera, antes de irse a acostar.
Pero en un matrimonio con muy buenos momentos, por supuesto, había también problemas. Moe y Ringo tenían problemas, sobre todo porque Ringo bebía. Y era una relación imprevisible de dos personas con caracteres fuertes que chocaban. El matrimonio se rompió en 1975 y aunque Maureen no deseaba la ruptura, ella y Ringo más tarde hicieron las paces. Él estuvo con ella en 1994 cuando con solo 48 años murió de leucemia. Igual que pasó con John y George, la segunda mujer de Ringo iba a ser muy distinta a la primera. La actriz Barbara Bach era bella y misteriosa. Había salido en el Playboy y había actuado en numerosas películas italianas e hizo que los hombres norteamericanos vieran con otros ojos a las mujeres rusas después de interpretar el papel de la sexy espía soviética, la comandante Ania Amasova, en La espía que me amó. What an unexpected pleasure. Welcome to the Majava Club. Buy you a drink? Major Amasova? Or may I call you Triple X? So you know who I am? You made quite an impression. I'm sorry about Ivan and Boris. They exceeded their orders. Nadie sabe de dónde es. ¿Es italiana? ¿Es de algún principado de Europa del Este? Barbara Bach es de Queens. El nombre auténtico de Barbara Bach era Barbara Goldbach. Su madre era católica y su padre judío, y tuvo una infancia típica de clase media. Lana Lunda. Atuk alunda lana. Lana alunda atuk. Bárbara y Ringo se conocieron en el rodaje de Caveman, una comedia de 1981, y se casaron poco después. Era una chica Bond. ¿Quién no iba a querer casarse con una chica Bond? Eso es así. Y luego resulta que es una mujer increíblemente bella, lista e inteligente. La pareja lleva más de 25 años felizmente casada a pesar de que tuvieron problemas con las drogas. Cuando la superaron, Bárbara estableció una fundación para ayudar a otras personas con el mismo problema. ¿No es curioso cómo a veces las cosas salen bien? Barbara Bach, chica Playboy, Playmate, modelo, chica de portada, chica Bond. Se conocen haciendo la película más tonta que se haya podido hacer jamás, Caveman. Y se enamoran. Y viven felices el resto de sus vidas, pasando por las drogas, por el alcoholismo de Ringo, por su sobriedad que ambos tuvieron que soportar. Y ahí siguen. De vez en cuando, cosas así funcionan. Cada uno de los Beatles tuvo dos relaciones importantes, y para todos, menos para John, podría decirse que la primera fue lo que querían. Creo que las elecciones de los Beatles fueron muy interesantes. Paul, por supuesto, iba buscando una mujer independiente y John iba buscando una mamá. Cynthia no dio la talla. Yoko ciertamente sí. Ringo está claro que buscaba una ama de casa. Y George creo que buscaba a alguien sofisticado. Alguien a quien poder sacar por ahí. Alguien que supiera desenvolverse tanto como él. Y Patty era esa mujer. Pero su segunda elección fue lo que necesitaban. Creo que enfocaron sus segundos matrimonios de manera muy diferente. El segundo matrimonio de George con Olivia fue mucho más maduro que el de Patty. George había solucionado muchos problemas cuando se casó con ella. Lo mismo pasa en el caso de Ringo y Barbara Bach. Y lo mismo con John y Yoko. Y lo mismo puede decirse de Paul y Linda. Eran parejas un poco más maduras. Tenían más kilómetros encima. Conocían los escollos de la fama y el matrimonio. Y cuando por fin encontraron a su compañera definitiva, creo que todos acertaron plenamente. Si a la primera vez no les había salido bien, procuraron por todos los medios acertar a la segunda. La mayoría de las novias o esposas que han sobrevivido a los Beatles no se han prodigado demasiado. Barbara Bach se retiró del cine. Patty Boyd, solo ahora, décadas más tarde, ha publicado unas memorias. Olivia continúa con su labor humanitaria. Cynthia Lennon sí escribió 2 libros sobre John y Jane Asher ha seguido siendo una figura pública a través de sus libros de cocina y de sus trabajos en el cine y televisión. Y Yoko continúa exponiendo y escandalizando. Bueno, creo que a su modo todas las mujeres de los Beatles hallaron la manera de sobrellevar la fama de sus maridos y encontraron formas de capear el temporal en la medida de lo posible.
Eran cuidadoras, alimentaban su ego. Eran las mujeres que les cogían de la mano y les decían lo geniales que eran, lo brillantes y guapos que eran, y todas esas cosas que tanto hacen las mujeres, y todas ellas lo hicieron muy bien. Y no quería seguir casado con la chica que había conocido en el instituto. La relación con Cynthia había terminado mucho antes de que Yoko apareciera en escena. Y soy uno de los pocos que piensa que Yoko, de hecho, salvó a John. Poco después, John solicitó el divorcio alegando que Cynthia había sido infiel. Al poco tiempo, Yoko iba a todas partes con John, incluidas las sesiones de grabación. John invitaba a Yoko al estudio cuando el grupo estaba grabando. Eso era una herejía en aquellos tiempos. Recuerden que no fue allí sin ser invitada. John Lennon la metió ahí. Y le dijo, di lo que quieras, dinos cosas de la música. Y le ponían una cinta y ella hacía comentarios. Y decía, Beatles, demasiado de esto. Beatles, demasiado de lo otro. Y en un momento dado, Paul McCartney se hartó y dijo, somos los Beatles, guapa, los Beatles. En la historia tradicional de la ruptura de los Beatles, esta es la época en la que Yoko aparece siempre como la mala de la película. Ciertamente, Paul, George y Ringo estaban molestos con John por lo que su relación con Yoko estaba provocando. Resulta curioso que cuando George estuvo organizando los conciertos para Bangladesh y reuniendo un grupo de estrellas, invitara a John a sumarse al evento, pero con la condición de que Yoko no tuviera nada que ver en todo ello. Yoko no subiría al escenario. En consecuencia, cuando se acercaba el momento fatídico, cuando su marido se disponía a subirse de verdad al escenario sin ella, a Yoko le dio un berrinche. Y los dos se volvieron en el siguiente avión a Inglaterra para promocionar el libro de Yoko, Grapefruit. Pero el grupo tenía claro que la verdadera lucha era entre John y Paul, amigos y rivales musicales, que ahora tenían ideas opuestas acerca del futuro de los Beatles. No creo que tuvieran celos de su relación con Yoko. Creo que lo que más les cabreaba de todo era la manera en cómo John utilizaba a Yoko, casi como una granada de mano que lanzaba para hacer explotar a los Beatles. Era algo totalmente calculado por parte de John. Él no lo podía hacer por sí mismo. No podía enfrentarse a Paul, de manera que buscó a alguien que sí pudiera hacerlo. La idea de que Yoko Ono provocó la ruptura de los Beatles me parece ridícula. Para empezar, su compañero era casi el que más carácter tenía de los cuatro. Es decir, no creo que nadie hubiera podido llevar a Lennon con una correa, a menos que él hubiera querido. Creo que Lennon estaba buscando una dirección y Yoko se la proporcionó. Los admiradores estaban menos dispuestos a perdonarla. Los admiradores de los Beatles no la entendían para nada. Y también les preocupaba que de repente John hablara de política. No la entendían para nada. Y también les preocupaba que de repente John hablara de política y se mostrara más radical. Que discutiera sobre el consumo de LSD y de alucinógenos y de la alteración de la conciencia y del feminismo y del racismo y de la discriminación por motivos de edad y de protestas desde la cama y de portadas de discos con desnudos. Los admiradores de los Beatles decían, yo quiero cogerte de la mano, por favor, vuelve otra vez a lo que nos interesa. Para algunos, hasta el origen étnico de ella era un problema. Recuerden que estamos en Gran Bretaña, sobre todo en la Gran Bretaña de finales de los 60, y que no era una sociedad multicultural. Una gran parte del público británico era francamente racista a la hora de juzgar su relación. Debió de ser realmente duro para ella. Y me parece que la solidez de su relación fue en parte lo que le permitió capear el temporal con cierta dignidad. El 20 de marzo, John y Yoko se casaron en Gibraltar. Y aunque poca gente pudo ver su boda, la pareja quería que todo el mundo compartiera su luna de miel con sus 7 días en la cama por la paz. Había una cola de 5.000 personas esperando a que se les recibiera.
Y cuando entraron vieron a una pareja en la cama en pijama hablando de la paz sin parar. Su apología desde la cama está completamente en línea con todos los elementos de su obra, a saber, el arte de vanguardia, la provocación, la política y lo público. John decía, vamos a intentar vender la paz como Madison Avenue vende pasta de dientes. Esta forma conceptual de mover un pensamiento de manera mediática es algo que viene mucho de Yoko. Parecía que John había encontrado su media naranja. En el caso de Paul McCartney también llevaría tiempo. Los Beatles se separaron oficialmente en 1970 y ese año John y Yoko se mudaron a Nueva York después de ser detenidos por tenencia de drogas en Inglaterra. En 1973 tuvo lugar el famoso fin de semana perdido, en realidad 1 año y medio, en el que John, con permiso de Yoko, estuvo con su secretaria May Pang. John vivió esos meses a tope. Era el desenfrenado John de antes, el de las fiestas, las salidas con los amigos y las borracheras. Pero también empezaba realmente a echar de menos a Yoko. La última noche que trabajé para Elton, John trajo... Es más, fue la última noche que John apareció en un escenario. Y vino a cantar Blues in the Sky con Elton en el Madison Square Garden. Y se presentó con May. Pero claro, Yoko también fue allí esa noche. En el Hotel Pierre tuvo lugar un enfrentamiento. En ese momento, John decidió que en el Hotel Pierre tuvo lugar un enfrentamiento. En ese momento, John decidió que iba a volver con Yoko. Para siempre. Esa noche fue todo un espectáculo. Aún así, los años de Nueva York fueron de los más felices de sus vidas. Después de varios abortos nació Sin en 1975. John grabó 7 álbumes y Yoko continuó con la pintura y la música. No he conocido a ninguna pareja que estuviera tan enamorada como ellos. Y no dudaban en compartir esa experiencia con cualquiera que se interesara o quisiera saber. La última canción de amor que John compuso para Yoko está incluida en el álbum Double Fantasy, que ambos crearon juntos. Y entonces... John Lennon of the Beatles is dead. He was shot late this evening in front of his apartment building in New York City. Y creo que por eso su muerte es doblemente trágica. John, con 40 años, empezaba a encontrarse de nuevo a sí mismo. Y Yoko estaba empezando a darle el espacio que necesitaba para hacerlo. La mujer que fuera el primer amor serio de McCartney no podía haber sido más distinta de Cynthia Lennon. En 1963, en la cumbre de la Beatlemanía, Paul empezó a salir con una actriz de 17 años llamada Jane Asher. Una rubia cobriza, muy guapa. Era un poco del estilo de una Hayley Mills o de una Judy Geeson. Una de esas actrices que salieron de la nada a mediados de los 60 en Gran Bretaña y que de algún modo parecían encarnar ese momento de la historia de la cultura pop. Su carrera de actriz se remontaba a su infancia. Cuando conoció a los Beatles en 1963, ya era una actriz muy conocida y famosa en todos los medios de comunicación. Pero pese a estar ambos en el mundo del espectáculo, no podían haber sido más distintos. Puede que Paul fuera una gran estrella, pero era un chico de Liverpool de clase obrera. Verán, cuando los Beatles triunfaron, la gente decía, ¿y dónde está exactamente Liverpool? Y es que el hecho de que salieran músicos, artistas de Liverpool, era casi como una contradicción en sí. Pero Jane era una sofisticada londinense de una rancia familia adinerada, y Paul estaba dispuesto a progresar socialmente. Jane era una mujer independiente. Se desenvolvía maravillosamente. Sabía cómo actuar delante de la cámara.
Le encantaba consultar su agenda y ver que estaba... Y ese año John y Yoko se mudaron a Nueva York después de ser detenidos por tenencia de drogas en Inglaterra. En 1973 tuvo lugar el famoso fin de semana perdido, en realidad 1 año y medio, en el que John, con permiso de Yoko, estuvo con su secretaria May Pang. John vivió esos meses a tope. Era el desenfrenado John de antes, el de las fiestas, las salidas con los amigos y las borracheras. Pero también empezaba realmente a echar de menos a Yoko. La última noche que trabajé para Elton, John trajo... Es más, fue la última noche que John apareció en un escenario. Y vino a cantar Lucy in the Sky con Elton en el Madison Square Garden. Y se presentó con May. Pero claro, Yoko también fue allí esa noche. En el Hotel Pierre tuvo lugar un enfrentamiento. En ese momento, John decidió que iba a volver con Yoko. Para siempre. Esa noche fue todo un espectáculo. Aún así, los años de Nueva York fueron de los más felices de sus vidas. Después de varios abortos nació Sin en 1975. John grabó 7 álbumes y Yoko continuó con la pintura y la música. No he conocido a ninguna pareja que estuviera tan enamorada como ellos. Y no dudaban en compartir esa experiencia con cualquiera que se interesara o quisiera saber. La última canción de amor que John compuso para Yoko está incluida en el álbum Double Fantasy, que ambos crearon juntos. Y entonces... John Lennon of the Beatles is dead. He was shot late this evening in front of his apartment building in New York City. Y creo que por eso su muerte es doblemente trágica. John, con 40 años, empezaba a encontrarse de nuevo a sí mismo. Y Yoko estaba empezando a darle el espacio que necesitaba para hacerlo. La mujer que fuera el primer amor serio de McCartney no podía haber sido más distinta de Cynthia Lennon. En 1963, en la cumbre de la Beatlemanía, Paul empezó a salir con una actriz de 17 años llamada Jane Asher. Una rubia cobriza, muy guapa. Era un poco del estilo de una Hayley Mills o de una Judy Gleason. Una de esas actrices que salieron de la nada a mediados de los 60 en Gran Bretaña y que de algún modo parecían encarnar ese momento de la historia de la cultura pop. Su carrera de actriz se remontaba a su infancia. Cuando conoció a los Beatles en 1963, ya era una actriz muy conocida y famosa en todos los medios de comunicación. Guardia de Nueva York y Europa. Y al poco tiempo John Lennon iba a enfrentarla con su querido grupo. Tras su encuentro en la galería londinense, Yoko Ono y John mantuvieron un tira y afloja durante algún tiempo antes de que las cosas tomaran un cariz serio. Yoko llegó en un momento fundamental en la vida de John, cuando él estaba evolucionando y estaba dejando atrás a los Beatles. Y ella le dio lo que necesitaba. Él necesitaba a alguien vanguardista, que no tuviera pelos en la lengua. Alguien que pudiera plantarle cara. Pero, más que nada, necesitaba a alguien que pudiera plantarle cara a Paul McCartney. Y por supuesto, John tenía sus propios atractivos. Creo que Yoko vio que John era listo, que John era interesante, que era rico, ¿no? John era alguien que podía hacer realidad muchas cosas. Porque una cosa es poder montar un evento artístico en los sectores marginales del arte londinense o neoyorquino, y otra muy diferente poder hacer algo a escala mundial y que todo el mundo le preste atención. Pero John seguía casado con Cynthia. En mayo de 1968, Cynthia se encontró por casualidad con John y Yoko y, según cuentan, la pareja la saludó como si de una amiga se tratara. John y Yoko ya estaban demasiado unidos como para separarse. Cuando por fin pudo parar y serenarse y tal vez tener una verdadera relación con alguien, una pareja, había evolucionado espiritualmente y había aprendido muchas más cosas, y no quería seguir casado con la chica que había conocido en el instituto. La relación con Cynthia había terminado mucho antes de que Yoko apareciera en escena. Y soy uno de los pocos que piensa que Yoko, de hecho, salvó a John.
Poco después, John solicitó el divorcio alegando que Cynthia había sido infiel. Al poco tiempo, Yoko iba a todas partes con John, incluidas las sesiones de grabación. John invitaba a Yoko al estudio cuando el grupo estaba grabando. Eso era una herejía en aquellos tiempos. Recuerden que no fue allí sin ser invitada. John Lennon la metió ahí. Y le dijo, di lo que quieras, dinos cosas de la música. Y le ponían una cinta y ella hacía comentarios. Y decía, Beatles, demasiado de esto. Beatles, demasiado de lo otro. Y en un momento dado, Paul McCartney se hartó y dijo, somos los Beatles, guapa, los Beatles. En la historia tradicional de la ruptura de los Beatles, esta es la época en la que Yoko aparece siempre como la mala de la película. Ciertamente, Paul, George y Ringo estaban molestos con John por lo que su relación con Yoko estaba provocando. Resulta curioso que cuando George estuvo organizando los conciertos para Bangladesh... Para una familia. Cynthia era una carga para él y fueron unos años muy desgraciados. En 1964 y con el estreno de A Hard Day's Night, la Beatlemanía estaba en todo su apogeo. Ya para entonces todo el mundo sabía quién era Cynthia Lennon y ella intentaba como mejor podía disfrutar del éxito del grupo. La fama en la cantidad en que le fue servida a los Beatles y a la gente de su alrededor era algo peligroso y aterrador. Y creo que las mujeres de los Beatles se metieron en algo que para muchas era un sueño, pero que en realidad era una situación complicada. Y entonces, en 1966, apareció Yoko. En el estudio de grabación, la tensión entre los Beatles había llegado a un punto en el que cada sesión era más tensa que la anterior. En esa época fue cuando John visitó la Galería Índica de Londres, en la que se exhibían obras de arte conceptual de la artista Yoko Ono. Tenía una obra, concretamente, esto es total y básicamente arte conceptual, en la que había que subir por una escalera y mirar algo. Y en eso que miraba ponía, sí, la vida de Lennon era un decir no permanente. Eso debió de ser un soplo de aire fresco para él. Debió de parecerle encantador. Pero Yoko no estaba interesada en John en ese momento. No estaba interesada. Y el hecho de que no lo estuviera debió de resultarle sumamente interesante para alguien que figuraba en todas las listas de las fiestas de todo el mundo. En el momento en que se conocieron, Yoko era una mujer experimentada en la vida y era famosa en el mundo del arte por derecho propio, pero su infancia había sido realmente dura. Yoko Ono provenía de una de las familias más ricas y conocidas de Japón. Pero después de Hiroshima y Nagasaki, le pasó como a muchos otros japoneses. Tuvo que vivir en la calle, en el campo. Así que, ¿quién podría jamás superar algo así? Eso también le enseñó a tener un gran instinto de conservación. Pero la guerra no había destruido la posición de la familia y al poco tiempo el padre de Yoko, un banquero, se trasladó con su familia a un barrio residencial de Nueva York. Yoko Ono se crió prácticamente en el Scarsdale de Nueva York y vivió toda su vida en la zona metropolitana de Nueva York. Y en cierto modo era la típica chica de barrio bien, pero también creció durante la posguerra y era una chica japonesa afincada en Estados Unidos. Y tuvo que lidiar con todo eso durante unos años muy tensos y difíciles. Fue a la Universidad Sarah Lawrence, se casó y se divorció de 2 músicos y se convirtió en una figura del arte de vanguardia de Nueva York y Europa. Y al poco tiempo John Lennon iba a enfrentarla con lo que pidió a John y a Cynthia que mantuvieran su relación en secreto y le prohibió a la chica ir a los conciertos. Brian Epstein siempre creyó que los Beatles perderían su popularidad si se supiera que tenían novias o esposas. Era muy importante que estuvieran siempre disponibles para sus admiradoras, que se mantuviera vivo el factor del deseo. La acelerada fama del grupo aún no se traducía en dinero. En un momento dado, mientras John estaba en Hamburgo, Cynthia estuvo cambiándose de piso constantemente, suspendió los exámenes de la carrera e incluso llegó a estar en el paro. Entonces se enteró de que estaba embarazada. Podría haber sido una alegría para John, pero no lo fue. Los Beatles habían triunfado por fin y John veía al niño como una parada en seco. Aún así, accedió a casarse con Cynthia. ¿Y qué haces entonces? ¿Se habría casado con Cynthia si la hubiera conocido un año antes de que saliera Meet the Beatles? No lo creo.
Y no era por culpa de Cynthia o porque no la quisiera, pero era tal la locura que ella no tenía ninguna posibilidad. No quería casarse, pero bueno, cuando Cynthia le dijo que estaba embarazada, más o menos accedió con desgana a ello, como lo habría hecho cualquier chico de clase obrera del norte, es decir, si dejas embarazada a tu novia, te casas con ella. La ceremonia fue sencilla y humilde, y se celebró en un juzgado de Liverpool una mañana lluviosa, y muchas de sus admiradoras seguían sin tener ni idea. A John le irritaba que la gente se enterara de que estaba casado. Claramente, no quería que se supiera. El 8 de abril de 1963, Cynthia dio a luz a John Charles Julian Lennon. John estaba encantado con el bebé, pero las diferencias entre John y Cynthia ya habían empezado a hacer mella en el matrimonio. Según dicen, Cynthia era casi como la chacha y el felpudo de John. Él la trataba así. Raramente estaba en casa, ni siquiera cuando nació Julian. No tenían tiempo para una esposa a tiempo completo, y menos para una familia. Cynthia era una carga para él y fueron unos años muy desgraciados. En 1964, y con el estreno de A Hard Day's Night, la Beatlemanía estaba en todo su apogeo. Ya para entonces todo el mundo sabía quién era Cynthia Lennon, y ella intentaba como mejor podía disfrutar del éxito del grupo. La fama en la cantidad en que le fue servida a los Beatles y a la gente de su alrededor era algo peligroso y aterrador. Y creo que las mujeres de los Beatles se metieron en algo que para muchas era un sueño, pero que en realidad era una situación complicada. Y entonces, en 1966, apareció Yoko. En el estudio de grabación, la tensión entre los Beatles había llegado a un punto en el que cada sesión era más tensa que la anterior. En esa época... Y por supuesto se ponían a contar todos los chistes verdes que sabían. John siempre dijo que le gustaba porque se parecía a Brigitte Bardot, y muchas veces le hacía peinarse a lo Bardot, algo que ella aceptaba de buena gana. Según Cynthia, eran inseparables. John le escribió en una tarjeta de Navidad "Te quiero" una y otra vez. Cuando los Beatles fueron a Hamburgo en 1960, John le escribió a Cynthia infinidad de cartas de amor a pesar de que el grupo estaba disfrutando de muchas de las cosas que ofrecía Hamburgo. Esta era una ciudad de locales de sexo y chicas fáciles, mucho alcohol y drogas fáciles de conseguir. Ya en enero de 1962 los Beatles estaban considerados el mejor grupo de Liverpool. Y lo último que su representante Brian Epstein deseaba era estropearle las fantasías a las quinceañeras, por lo que pidió a John y a Cynthia que mantuvieran su relación en secreto y le prohibió a la chica ir a los conciertos. Brian Epstein siempre creyó que los Beatles perderían su popularidad si se supiera que tenían novias o esposas. Era muy importante que estuvieran siempre disponibles para sus admiradoras, que se mantuviera vivo el factor del deseo. La acelerada fama del grupo aún no se traducía en dinero. En un momento dado, mientras John estaba en Hamburgo, Cynthia estuvo cambiándose de piso constantemente, suspendió los exámenes de la carrera e incluso llegó a estar en el paro. Entonces se enteró de que estaba embarazada. Podría haber sido una alegría para John, pero no lo fue. Los Beatles habían triunfado por fin y John veía al niño como una parada en seco. Aún así, accedió a casarse con Cynthia. ¿Y qué haces entonces? ¿Se habría casado con Cynthia si la hubiera conocido un año antes de que saliera Meet the Beatles? No lo creo. Y no era por culpa de Cynthia o porque no la quisiera, pero era tal la locura que ella no tenía ninguna posibilidad. No quería casarse, pero bueno, cuando Cynthia le dijo que estaba embarazada, más o menos accedió con desgana a ello, como lo habría hecho cualquier chico de clase obrera del norte, es decir, si dejas embarazada a tu novia, te casas con ella. La ceremonia fue sencilla y humilde, y se celebró en un juzgado de Liverpool una mañana lluviosa, y muchas de sus admiradoras seguían sin tener ni idea. A John le irritaba que la gente se enterara de que estaba casado. Claramente, no quería que se supiera. El 8 de abril de 1963, Cynthia dio a luz a John Charles Julian Lennon. John estaba encantado con el bebé, pero las diferencias entre John y Cynthia ya habían empezado a hacer mella en el matrimonio. Según dicen, Cynthia era casi como la chacha y el felpudo de John. Él la trataba así. Raramente estaba en casa, ni siquiera cuando nació Julian.
No tenían tiempo para una esposa a tiempo completo y menos para una familia. 1988. George pasó página y se enamoró de alguien muy diferente a Patty. Es curioso cómo llegó Olivia en el momento justo. Era justamente la persona que George necesitaba. Una persona inteligente, una mujer guapa que además pudiera organizarle la vida. Olivia Trinidad Arias estaba trabajando para un distribuidor de los discos de George en Los Ángeles, en 1974 cuando se conocieron. Y creo que ella, simple y llanamente, lo trastornó. Era una mujer increíblemente encantadora, lista y muy intelectual. Y bueno, al final empezó a vérsela en público con él, y era obvio que ahí se estaba formando una relación permanente. Tuvieron un hijo, Danny, que en realidad es Da-Ni, las dos primeras notas de la escala musical india. El matrimonio se celebró en septiembre de 1978, un mes antes del nacimiento de Danny. Y al igual que el de Paul y Linda, también fue un matrimonio muy feliz. Olivia entendió que en esta relación ella realmente iba a ser la esposa, la cuidadora y la consejera. Olivia tenía sus propios intereses también. En 1990, horrorizada por las historias de niños abandonados en orfanatos rumanos, viajó al país y contribuyó a la creación de la Romanian Angel Appeal, una fundación que proporcionaba asistencia médica. También le salvó la vida a George literalmente en 1999. According to police spokesman, an intruder broke into Harrison's closely guarded mansion in Henley, 25 miles west of London, at 3:30 this morning and stabbed the former Beatle in the chest repeatedly. George recibió múltiples puñaladas antes de que Olivia golpeara al hombre con un atizador y lo dejara inconsciente con una lámpara de metal. George se recuperaría, pero moriría de cáncer apenas 2 años después. Y al final de su vida, cuando se moría de cáncer, ella estuvo con él. Era indispensable para George. Y hasta el día de hoy, ella sigue sintiendo un profundo amor por George. A pesar de la tristeza por su muerte, ella mantiene esa llama viva. Ringo Starr nunca pasó por el caos que experimentaron sus compañeros de grupo, por lo menos no hasta después de la ruptura. Siempre fue el sostén, el favorito del grupo, y su primera mujer estuvo con ellos desde el principio. Maureen Cox, Mo, era una chica típica de Liverpool, hija de un camarero de barco y le encantaba la caverna y los Beatles. A diferencia de lo que pasaba con las otras mujeres de los Beatles, Maureen era en gran medida la chica de al lado. Provenía de un barrio muy peligroso de Liverpool. Dejó el colegio a los 15 años, la edad mínima para hacerse peluquera. Tenía 16 años cuando Ringo se fijó en ella y empezaron a salir. Nos lo tomamos con calma, diría Ringo más tarde. Pero la cosa se puso seria cuando ella fue a cuidar. Los Beatles ya no existían y justo después de la boda la pareja se fue a vivir a una zona remota de Escocia, donde Paul se dedicó a alimentar su resentimiento por la pérdida del grupo. La gente decía, es como un cuento de hadas, casarse con un Beatle. Ella decía, cielos, no conocen los primeros años. Él estaba bebiendo demasiado. Vivían en una cabaña con suelo de tierra. No recibía ningún apoyo de él y era consciente de que el mundo la odiaba. Paul estaba superando la increíblemente desgarradora experiencia de haber pertenecido a un grupo, a una marca de fábrica como eran los Beatles. Más adelante habló de la gran depresión en la que estaba sumido, de cómo se quedaba en la cama emborrachándose, no haciendo nada, fumando marihuana. Y Linda creía en él. Linda le dio la fuerza para superarlo. Paul le demostró su amor en su canción de 1970 de Lovely Linda. Paul sobrellevó en parte la muerte de los Beatles formando los Wings. Durante 10 años, desde 1971, Linda estuvo ahí, en el escenario, y a menudo fue criticada por su voz. Ella decía, no quiero estar aquí. Quiero estar en casa, con los caballos, los niños, el jardín. No sé tocar el piano. Lo sabe todo el mundo. Se ríen de mí. Escriben cosas de mí. Se burlan de mí. La razón de que Linda estuviera en el escenario tocando el teclado y haciendo los coros de los Wings, es porque Paul lo quería así.
pero no creo que ella se considerara especialmente una estrella del rock. Tocaban juntos, viajaban juntos, y gracias a Linda la pareja de urbanitas se convirtió también en gente de campo. Esto es realmente la influencia de Linda Eastman sobre él. Se alejaron del mundo, construyeron un nido juntos. Por influencia de Linda, Paul se hizo vegetariano y defensor de los derechos de los animales. Linda amasó su propia fortuna gracias al éxito de sus libros de cocina vegetariana y alimentos congelados. El punto de inflexión en sus hábitos alimenticios se produjo un día en que estaban comiendo cordero asado en su granja de Sussex. Estaban mirando por la ventana a los prados y vieron unos corderos retozando por el campo y por lo visto uno de ellos exclamó: ¿pero qué estamos haciendo? Y desde entonces nunca más volvieron a comer carne. En sus casi 30 años de matrimonio, Paul y Linda construyeron lo que para muchos sería el matrimonio más feliz de todos los Beatles. Cuando conocí a Paul en 1997, fui a su